Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Hola, buenas noches. Sí, puedo escuchar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. El día de hoy, pues, continuamos con el desarrollo de las evidencias de la guía número 10 de la actividad de proyecto número 8. Por ahí he recibido bastantes mensajes referentes a evidencias de transversales. Sí, sé que algunos de ustedes se quedaron o tuvieron por entregar evidencias de la parte de derechos fundamentales de trabajadores, que fue la última evidencia o la última transversal que se vio el año pasado. Yo estuve por ahí hablando con la coordinadora académica y el día, creo que los primeros días de marzo, hace referencia, ¿no? Cuando inicia marzo, más o menos. Creo que inicia el lunes de la semana entrante. Miramos. Bueno, el caso es que el 1 de marzo se va a dar apertura a las evidencias transversales que ustedes vieron o ejecutaron durante toda la formación. Esto con el fin de garantizar que pues, los aprendices que continúan en formación y que tienen pendiente alguna actividad, alguna evidencia, pues hagan esa entrega y puedan ponerse al día. ¿Para qué? Ha sucedido mucho que aprendices que están en el proceso ya de etapa práctica y ya han cumplido con todas sus bitácoras y con todos sus informes, llegan al proceso de certificación y cuando se va a hacerse, a certificar este muchacho, pasa y acontece que tienen evidencias de la parte transversal por presentar o, dado el caso, algunos instructores de transversales no le han calificado. Entonces, la idea es que este 1 de marzo se dé apertura, pues con previa notificación a ustedes, se dé apertura a todas las evidencias transversales para que ustedes puedan subir esas evidencias que les faltó durante el proceso formativo. Entonces, se hará el mismo proceso, un llamado de atención, se les enviará los respectivos correos y de igual forma yo por el grupo les estaré notificando para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y realizar ese proceso de entrega de evidencias. ¿Listo? Entonces, esa era como la primera noticia o la noticia que tenía para antes de iniciar la sesión. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, con gusto se la respondo antes de comenzar. Parece que no. Voy a compartirles pantalla acá. Vamos hoy a realizar o a socializar tres evidencias que son de la parte más, digámoslo así, como teórica que de programación o alguna otra cosa. Y pues vamos a comenzar como tal la sesión del día de hoy. Voy a compartirles por acá pantalla para socializarles como tal el cronograma y cada una de las evidencias que está pactada para esta semana. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. A ver, que no me está dejando aquí. Bueno, parece que tengo algún problemita, pero ya solucionó acá. Es que me tocó cambiar de equipo.
Listo, muchachos. Qué pena que se me cerró acá porque tenía que permitir unos cambios y me cerró como tal el navegador. Pero ya les comparto acá pantalla. Listo. Bueno, entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Muchachos. Sí, ya podemos ver. Listo, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos el cronograma de ejecución de la guía. Estamos posicionados en la semana del 23 al 1 de marzo, donde tenemos dos evidencias. Una que se denomina diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software y además otra que se denomina documento plan de capacitación y acta de entrega del proceso de software o del proyecto de software. Para esto, yo les voy a compartir unas diapositivas que tengo preparadas para hoy y de igual forma unos documentos con los cuales ustedes pueden estructurar esa acta de capacitación y esa acta de entrega del proyecto de software. Si nosotros miramos la parte de la plataforma, y nosotros ingresamos a esa una, eh, la parte conceptual que hay dentro del material de formación referente al acta de capacitación y al plan de capacitación no abarca más de 2 diapositivas, digámoslo así. Entonces, la información que está contenida en esa parte es bastante corta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para ello, pues yo preparé unas diapositivas que nos ayudan y unos documentos que nos van a ayudar en el desarrollo de esas actividades. Miramos por aquí. Descarga esto. Eh, aquí está. Listo. Bueno, de igual forma, nosotros habíamos realizado un documento en la primera sesión que tuvimos, donde describíamos cada una de esas evidencias que teníamos referente a la guía número 8. Habíamos había dicho que habíamos omitido una serie de evidencias y que nos íbamos a fundamentar en este documento. Dice acá, evidencia terminada en 1097, actividad de aprendizaje 8, evidencia 1, diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software. Esto que tenemos aquí está fundamentado en la guía de aprendizaje. Entonces, tal cual como está diligenciado acá, es lo que nos indica la guía de aprendizaje sobre qué es lo que debemos nosotros realizar. Entonces, vamos a mirar allí en la guía, a ver qué es lo que nos dice. Pues si miramos por aquí la guía, por aquí, guía de aprendizaje número 10. Está como lento acá. A ver si carga. Bueno, veámoslo acá que es tal cual lo que tenemos. Entonces, dice, esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo el diseño de un plan de mantenimiento, un plan y cronograma del mantenimiento de la solución de software, teniendo en cuenta los dos tipos de mantenimiento, que acá dice, en la guía dice los dos tipos de mantenimiento existentes, preventivo y correctivo, pero en realidad, según la norma ISO 14764, son 4 tipos de mantenimiento para el software. ¿Listo? Dice acá, utilizando como referencia su propio proyecto formativo, diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Les digo, son 4 tipos de mantenimiento, teniendo en cuenta el estándar ISO 14764, investigar los elementos fundamentales descritos en esta norma y diseñar el plan solicitado. Dice acá, el documento debe incluir los siguientes apartados: descripción del sistema, proceso de implementación, análisis de modificación de problemas, implementación de la modificación, aceptación y revisión del mantenimiento, migración y retiro. Entonces, para esto, les digo, yo realicé unas diapositivas en las cuales nos vamos a fundamentar donde está especificado ese plan de mantenimiento y además donde se toca un ejemplo del software que, entre comillas, pues nosotros estábamos realizando, que yo alguna vez le comenté en la parte de requerimientos,
que se llamaba ArcadeBox. Entonces, vamos a mirar como tal esa primera evidencia que se denomina plan de mantenimiento, diseñar el plan de mantenimiento. Entonces, si miramos acá, esto se las comparto al final de la sesión. Está el nombre de la evidencia y la descripción de qué es lo que se debe realizar. Les indicaba que no solo es preventivo y correctivo, sino que hay otras dos. Y incluso no toca el correctivo. Entonces, si nosotros miramos acá, pues está definido todo ese plan de mantenimiento o abarca cada uno de los ítems que tiene el plan de mantenimiento, desde un objetivo, un alcance, tipos de mantenimiento, los procedimientos que se van a realizar y así sucesivamente. Entonces, si miramos acá la parte del objetivo de ese plan de mantenimiento, o sea, todo documento de plan de mantenimiento debe tener un objetivo. Y lo que hace este apartado acá es explicar cuál es la función de realizar ese mantenimiento y qué busca garantizar. Entonces, por eso acá dice establecer los lineamientos, procedimientos y responsabilidades para el mantenimiento del sistema ArcadeBox, garantizando su correcto funcionamiento, disponibilidad y seguridad, bueno, seguridad y evolución continua. Entonces, ahí simplemente lo que van a hacer ustedes es, según el software que ustedes diseñaron, construyeron, pues define el objetivo para poder dar mantenimiento a ese software que ustedes realizaron después del proceso de despliegue, es decir, cuando ya está funcionando o ya lo tiene funcionando el cliente. ¿Sí? Luego, otro ítem que tenemos acá hace referencia al alcance. El alcance lo que hace es delimitar, ¿sí?, cuáles partes del software van a estar cubiertas por ese plan de mantenimiento. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es definir qué módulos incluye ese software, qué tecnologías están involucradas, qué entornos aplica, ¿sí? Es decir, mostrar básicamente qué partes están incluidas dentro de ese mantenimiento para delimitarlas. ¿Sí? Entonces acá dice, bueno, el alcance abarcará las tecnologías utilizadas, ¿cierto? Dentro del sistema que fue desarrollado con Spring para el backend, Vue con el frontend, base de datos en MySQL, la parte del servidor de aplicaciones con Apache Tomcat, entorno y ejecución de herramientas complementarias con Node.js, despliegue, ¿sí?, que nosotros lo hicimos la semana pasada en Railway, control de versiones, si ustedes realizaron algún control de versiones durante o dentro de su aplicativo con Git, y la publicación del frontend, que también lo hicimos con Git Pages. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es hacer como la descripción de cada uno de los ítems para delimitar qué cubre ese plan de mantenimiento que vamos a realizar o que le vamos a ofrecer a ese cliente que va a ser el usuario final del sistema. Tipos de mantenimiento, pues les decía ahorita, esos tipos de mantenimiento son 4 en realidad. Tenemos en esta parte o en este apartado lo que se hace es clasificar el tipo de intervenciones que se pueden realizar en el sistema. Yo les tengo acá ejemplos. Dice, bueno, mantenimiento correctivo. Entonces hacemos referencia a la corrección de errores detectados en producción. Pues acá hay varios ejemplos de esa parte de esos tipos de esos errores que requieren realizar de un mantenimiento correctivo. Ejemplo, error en el cálculo total de un pedido, falla en la generación de reportes, problema en la conexión con la base de datos, ¿sí?, error 500 en el API de pedidos. Entonces ahí nosotros tendríamos que eh, entrar como empresa desarrolladora y realizar como tal ese mantenimiento. ¿Qué pasa? Todo está regido por la norma 14764 y esa norma lo que indica es cómo deben realizarse ese tipo de mantenimientos, porque no del todo es como llegar a corregir, sino que tiene que haber un paso a paso para lograr dar corrección a cada uno de esos errores que puedan presentarse a la hora de estar funcionando ese software. Aquí tenemos un procedimiento
miramos, dice, ah, bueno, es que el procedimiento lo primero que se hace es ¿qué? Pues registrar el incidente. En ese caso, muchas veces lo que se hace es generar una serie de tickets, ¿sí? Y de acuerdo a ese ticket, pues es que se le da como tal revisión a ese mantenimiento. Luego se analiza la causa raíz de ese, de ese error. Luego, pues se hacen como tal la corrección y se ejecutan las pruebas. ¿Sí? Están pruebas unitarias, pruebas de regresión. Las pruebas unitarias, que eran las que probaban los diferentes métodos que nosotros implementamos, y las pruebas de regresión que se hacen una vez se implementan esas modificaciones para verificar que no, que esa modificación que se realizó no está dañándome alguna funcionalidad del sistema. ¿Sí? Despliegue controlado, actualización de documentos. También se definen como tal los tiempos máximos de respuesta según la incidencia que nosotros tengamos. Entonces acá dice, ah, bueno, es que se define como crítico para abordarla 24 horas, ¿sí? O medio para abarcarla o hacerle como tal seguimiento y cubrirla con 72 horas. Bajo, pues tiene uno hasta 5 días hábiles para reparar o mitigar esa incidencia que se generó. Entonces, estábamos hablando de un mantenimiento correctivo, pero también tenemos nosotros mantenimientos adaptativos. Esos mantenimientos adaptativos son las modificaciones para que el sistema funcione ante cambios de entorno. Es decir, acá les tengo ejemplos, por ejemplo, cuando se cambia de versión de Sprint o cuando hay una migración de versión de MySQL o cuando puedan generarse cambios en las políticas de Railway que nos puedan generar errores en nuestro sistema. De igual forma, actualizaciones de Node.js, ¿sí? Compatibilidad con nuevos navegadores que no nos dejen visualizar como tal el aplicativo. Entonces, a eso hace referencia el mantenimiento adaptativo, a todo lo que sea, digámoslo así, cambios en el entorno, ¿sí? Donde nosotros vamos a desplegar esa aplicación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Mantenimiento perfectivo, dice, mejoras funcionales o de rendimiento. Entonces, esto hace referencia a todas las modificaciones que nosotros queramos hacer dentro del sistema. Dice acá, ah, bueno, optimización de las consultas SQL. Supongamos que ustedes están realizando o efectuando o corriendo un método y ese método les lleva mucho tiempo a esa consulta. Pues entonces la idea es que se mejore como tal ese sistema y pues que tengamos respuestas mucho más rápidas o tiempos de respuesta mucho más rápidos. Dice, mejoran los tiempos de carga de catálogo. Supongamos que nosotros no habíamos trabajado con el formato de imágenes necesarias, sino que trabajamos con un tipo de imágenes que era más pesado y que los tiempos de carga de esas imágenes pues demoraron mucho más tiempo. Entonces, esa parte está en el mantenimiento perfectivo, donde lo que nosotros estamos haciendo es generar mejoras en cuanto al rendimiento. Dice acá, nuevo módulo de seguimiento en tiempo real. Entonces, es un perfeccionamiento que nosotros estamos haciendo sobre ese software que generamos. Lo mismo, si implementamos nuevos filtros para incluir diferentes criterios de búsqueda. ¿Sí? Lo mismo para pasarelas de pago, si estamos vinculando nuevos métodos de pago al sistema, pues eso hace referencia a, como tal a ese mantenimiento perfectivo. Es decir, cualquier modificación referente a funcionalidades nuevas dentro de nuestro aplicativo, pues que hayan sido concertadas con el cliente, ¿no? Mantenimiento preventivo. Entonces, en este caso, son las acciones para mitigar o para evitar futuros problemas. En este caso tenemos refactorización de código, actualización de dependencias vulnerables, copias de seguridad programadas. Esto hace referencia a la parte de código, hace parte de la base de datos, auditorías de seguridad, optimización en índices de bases de datos. Entonces ahí vemos nosotros esos tipos de mantenimiento. Por cada uno de esos mantenimientos, pues se debe seguir
digamos así, una serie de pasos para poder abordar esas incidencias. Dice acá, procedimiento general del mantenimiento. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Básicamente lo que hace es describirnos ese proceso paso a paso que se va a seguir ante cualquier cambio o ante cualquier incidente que se presente. Y dice acá, cada solicitud seguirá el siguiente flujo. Entonces, lo primero que se hace es recibir una solicitud o detección de ese incidente. Puede ser que esa solicitud le haya llegado por línea telefónica, puede ser que le haya llegado por atención al cliente por medio de WhatsApp, cualquier método que le genere a usted como tal esa solicitud. Luego de eso, pues lo que se hace es un registro en el sistema, ¿sí? Entonces se registra la incidencia. De acuerdo a la incidencia presentada, se le da una clasificación, sea como los diferentes tipos de mantenimiento que acabamos de nombrar, sea correctivo, sea adaptativo, sea perfectivo o sea preventivo. Se genera un análisis de impacto, ¿sí? Entonces, ese impacto puede ser, bueno, es que es impacto técnico, puede ser impacto de usuarios o puede ser riesgo operativo. Seguido a ello se hace la planificación, es decir, cómo se va a abordar esa evidencia que se generó según el impacto que haya tenido. Luego dice, bueno, se hace el desarrollo y pruebas. Entonces, qué se hace en esa parte? Pues planear como tal la revisión de esa área que está afectada, ¿sí? Se mejora para que funcione de forma correcta y se le ejecutan las diferentes pruebas para comprobar que sí está como tal dando solución a esa incidencia que tuvimos. Y acá están nuevamente las pruebas de regresión que les decía que es o hacen referencia a que cuando nosotros realizamos una modificación, esa modificación no nos afecte más partes del sistema, es decir, que comprobemos que el sistema sigue funcionando de forma correcta. Luego viene la aprobación, que ya es la parte donde nos dicen, bueno, ya podemos aplicar esos cambios sobre el sistema que está trabajando actualmente. Luego se hace el despliegue, que es colocarlo nuevamente en funcionamiento para que el cliente lo pueda trabajar, y se hace la respectiva documentación de la solución de ese error y se da cierre como tal a la solicitud que se generó inicialmente. ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte, ninguna, profe. Gracias. Dice acá, gestión de versiones. Entonces, en este caso, lo ideal es que nosotros estemos trabajando con algún sistema de control de versiones como GitHub. Y en esto lo que se hace es aplicar, dice acá, se aplicará versionamiento semántico. Esto hace referencia a cada una de las ramas en las que nosotros trabajemos dentro de nuestro proyecto. Se generan ramas dentro del proyecto como major para cuando nosotros vayamos a hacer cambios grandes o incompatibilidades, o minor cuando nosotros desarrollemos nuevas funcionalidades, patch para cuando nosotros demos corrección a errores, ¿cierto? Y pues todo eso se va a gestionar dentro de Git, ¿sí? Entonces acá tenemos nosotros una serie de las ramas de producción, desarrollo. Este hotfix es para errores, ¿sí? Y feature. Entonces nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a cada una de las funcionalidades que vamos a realizar, es generar nuevas ramas para atender cada uno de esos errores que se estén presentando por medio de la gestión de versiones. De hecho, en esa parte, de acuerdo, ustedes han visto que cada vez que se genera determinado software, hay como una numeración, ¿cierto? Entonces dice, bueno, es que ArcadeOx es la versión 1.2.0, ¿cierto? O, bueno, es que ahora es la versión, realizamos una modificación y esa modificación ahora va a ser la 1.2.1, ¿sí? Entonces nosotros le estamos como aumentando un numerito al último. De acuerdo a ello, o esas modificaciones van de acuerdo a las correcciones que nosotros hayamos hecho
como tal dentro de nuestro sistema. Cada uno, cada numerito, pues aborda, digámoslo así, una parte más amplia o una modificación más amplia dentro de nuestro sistema. Si se pasa a una versión, digámoslo así, como una versión 2.0, ¿sí? Que ya no es 1.2.1, sino 2.0, es porque la modificación hace referencia a un cambio bastante importante. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, es que cambiamos de la versión 1.1 a la 1.2, es porque hay alguna mejora del sistema. ¿Sí? O cuando hablamos de una mejora, cuando decíamos 1.2.1, es porque simplemente estamos dándole modificación o corrigiendo un error sencillo. Entonces, esas versiones o esa numeración que hay dentro del software hace referencia a cambios o al tamaño de los cambios que nosotros estamos realizando. Plan de copias de seguridad. Entonces, en este caso, como les decía, nosotros debemos, como tal, proteger esa información del sistema y o indicar con qué, digámoslo así, con qué frecuencia se van a hacer esos respaldos. Por eso hablamos acá, bueno, respecto a la base de datos de MySQL, va a ser un backup automático diario, ¿sí? Eh, Backups mensuales, ¿cierto? También podemos hacer. Y en respecto al código fuente, pues también podemos hacer respaldos automáticos en el repositorio de Git o simplemente clonar como tal ese repositorio dentro del equipo local. Pruebas de mantenimiento. Entonces, esas pruebas de mantenimiento definen prácticamente qué tipo de pruebas se van a realizar después de ese cambio que nosotros realizamos. Dice acá, bueno, es que vamos a hacer pruebas unitarias. Sí, en el caso nosotros ya las hicimos con JUnit, pero como les digo, cada vez que se genere una incidencia, un error, pues tenemos que correr esas pruebas para probar que sí esté funcionando. Pruebas de integración de la API, pruebas funcionales del frontend, pruebas de regresión, que ya las hablamos, validación manual del flujo de la compra. Entonces, ya en ese caso, pues pasamos como tal al software a hacer la prueba de que sí está funcionando como tal ese método que nosotros implementamos para realizar como tal el proceso de compra. Seguridad. Pues la parte de seguridad lo que hace es establecer las medidas para proteger como tal ese sistema. Acá actualización periódica de dependencias, revisión de vulnerabilidades, control de acceso basado en roles, ¿sí? Eso de acuerdo a como nosotros hayamos construido el aplicativo, uso HTTPS y monitoreos de logs en el servidor, que básicamente es la información que nos está enviando de cómo se está comportando ese aplicativo dentro del server. Monitoreo. Entonces, este monitoreo se centra como tal en supervisar ese comportamiento del sistema que ya está en el proceso de producción. Entonces, dice, se realiza monitoreo de quién? Del uso de CPU y memoria en Railway. Se revisan los logs de Apache Tomcat. Se verifica que haya conexiones activas a la base de datos, que no haya errores en el API REST, que no haya caídas de sistemas. Y se generan métricas de acuerdo a la revisión semanal de cada uno de estos elementos. Finalmente, lo que se hace es como definir unos responsables de ese sistema. Bueno, del sistema no, unos responsables de quién va a abordar cada una de esas incidencias. Entonces, acá hablamos de un equipo de desarrollo, donde pues, el desarrollador backend va a ser el responsable de hacer mantenimiento a la parte de los servicios y base de datos, donde el desarrollador frontend pues, va a dar mantenimiento a la parte del frontend creado en Vue, donde el administrador de DevOps es el que se encarga de la parte de incidencias respecto a infraestructura y despliegue. Y pues el líder de proyecto pues es el que encarga de aprobar como tal todos esos cambios que se han generado y
que van a ser parte de una nueva versión de nuestro aplicativo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Por mi parte, ninguna, profe. Está clarito. Listo, gracias. Indicaciones o indicadores de mantenimiento. Entonces acá lo que se hace es establecer las diferentes métricas para medir esa efectividad respecto al mantenimiento que nosotros dimos sobre ese sistema. Entonces, bueno, recuerdan que nosotros dijimos, vamos a abordar de acuerdo al tipo de incidencia ese problema las próximas 72 horas o de acuerdo a la incidencia, vamos a decirle que lo abordamos en 5 días hábiles o así, pues ahí nosotros miramos el tiempo promedio de la resolución de cada una de esas incidencias. ¿Cuántas incidencias se están generando por mes? ¿Sí? La disponibilidad del sistema, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de los despliegues? Entonces, de esa forma, pues nosotros podemos medir cómo estamos abordando cada uno de los diferentes problemas que tenemos dentro de ese software que nosotros desarrollamos. Y dice acá, periodicidad de la revisión del plan. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Acá lo que nosotros hacemos es definir, ¿sí? Cada cuánto vamos nosotros a revisar y actualizar ese plan de mantenimiento que estamos generando. Entonces, por eso acá dice, este plan será revisado cada 6 meses o cuando ocurra un cambio significativo en la arquitectura del sistema. ¿Listo? Y acá, pues en estas diapositivas, o sea, lo que ustedes deben realizar como tal es estos ítems, como darle cubrimiento a cada uno de los ítems, mostrar cómo ustedes van a ejecutar ese plan de mantenimiento en un documento. Y acá en esta parte yo les pongo un ejemplo, ¿sí? ¿Referente a qué? Pues referente a toda esta parte que tuvimos aquí, donde se miraba el procedimiento general de ese mantenimiento. Entonces, este ejemplo que está acá trata sobre esos, creo que son 12 ítems, no me acuerdo, creo que son como 12 ítems. Entonces, sobre esos 12 ítems que tenemos ahí, y pues vamos a mirarlo. Dice ejemplo, recepción de solicitud o detección del incidente. Entonces, acá tenemos un cliente reporta que al aplicar un cupón de descuento, el total del pedido muestra un valor incorrecto. Entonces, lo que les decía hace un rato, el mensaje puede llegar por correo del soporte, puede llegar por un formulario de contacto o puede ser que llegue al WhatsApp empresarial. Entonces, ahí estamos como tal recibiendo ese error que se presentó. Luego, ¿qué se hace? Pues se registra en el sistema de control. Entonces se registra el incidente en el sistema de gestión. Acá en este caso dice, bueno, es que lo registramos dentro de Jira y asignamos los diferentes responsables. Recuerdan que, pues, creo que, bueno, ustedes no vieron la parte inicial conmigo, pero allá uno trabajaba sobre Jira y asignaba responsables sobre las diferentes tareas que pues, se iban a generar en el proceso de desarrollo de software. Pues lo mismo se hace para la parte de errores. Acá, pues lo que hacemos nosotros es asignar un código, ¿sí? Digámoslo así, se detalla qué es lo que está ocurriendo. Entonces, asignamos un código, se dice el tipo de incidente que se generó, se le da una prioridad para que se pueda abordar cuanto antes o si hay tiempo de respuesta un poco más moderada, digámoslo así. En este caso se define también el módulo que está afectándose, módulo de carrito de compras, la fecha en la que se generó esa incidencia y el responsable asignado a dar solución de ese error que se está presentando. En este caso, pues nos dicen backend developer. Vamos por aquí. Clasificación. Entonces, se determina qué tipo de mantenimiento es. En este caso, pues es un mantenimiento correctivo porque se trata de un error que no nos está permitiendo como tal procesar ese cupón de descuento. Ahí nosotros también debemos observar qué tipo de problemas nos puede generar si nosotros no le damos solución adecuada a cada uno de esos problemas que se están presentando. Y es esto que tenemos aquí. Entonces dice análisis de impacto, impacto técnico. Dice, el error se encuentra sobre el servicio REST desarrollado en Spring
afecta el método que calcula el subtotal más impuestos menos descuentos. Entonces, lo que nosotros entramos a revisar, de acuerdo a ese error que se está presentando, es el método que nos ayuda a procesar como tal ese descuento sobre la compra total que realizamos. Si acá no compromete la base de datos, impacto en los usuarios, que les decía ahorita. Eh, los usuarios pueden pagar o llegar a pagar valores incorrectos. Esto puede verse representado como pérdida de confianza en aquellos usuarios de ese sistema, ¿sí? Porque imagínense, incluso les cuento una historia. Alguna vez yo estaba comprando unos tenis dentro del aplicativo de Adidas. Recuerdo tanto que hice la compra de los tenis y cuando hice como tal la compra, inicialmente yo había dado como comprar dos productos y le di compra, seleccioné los dos productos se agregaron al carrito, fui a realizar el proceso de compra, lo pasé a uno porque sabía que si eran dos pues me iban a cobrar el doble, ¿cierto? Y solo necesitaba uno. Y cuando procesé la compra, ese valor de 2 no se actualizó. El caso es que a mí me cobraron solo unos tenis, pero me llegaron a la casa 2. Entonces pueden ser errores que afecten a los clientes o pueden ser errores que afecten directamente a la empresa. Entonces acá en eso es donde nosotros miramos el impacto. Riesgo operativo, en este caso, miren, pérdidas económicas, reclamos, afectación en la reputación de la plataforma. Y en este caso le estamos dando una clasificación como un incidente crítico, es decir, que se debe abordar cuanto antes. Planificación. Entonces acá nosotros estamos definiendo el tiempo máximo para la solución de ese problema. Desarrollo en la rama, ¿sí? Recuerden que nosotros dijimos allá que en Git íbamos a crear unas ramas de acuerdo al error que se ha generado. En este caso podemos ponerlo acá como hot. Creo que estaba ya definido. Entonces, en ese caso, se va a desarrollar en esa rama para darle solución a ese error que tenemos. Ventana de despliegue, domingo 2 AM, comunicación preventiva con los usuarios si llega a aplicarse, si llega a ser necesario que nosotros tengamos que comunicarnos con ellos para que no utilicen, digamos, el aplicativo durante determinado tiempo. Por ejemplo, algo que realiza SECOP, una página de contratación a nivel nacional, es estar en constante corrección de errores, ¿sí? O verificación de errores, y ellos tienen como horario de mantenimiento. Constantemente están enviando, cuando uno ingresa al aplicativo, manda una ventana emergente donde indican cuándo se va a dar mantenimiento al aplicativo, y durante ese proceso pues no tiene uno como tal un, digámoslo así, acceso a la plataforma. Pues ahí le informan. De igual forma pues uno podría generar ese tipo de ventanas emergentes que indiquen a los usuarios que se va a realizar determinado mantenimiento en tal fecha. Desarrollo de pruebas, dice acá. Bueno, acciones realizadas. Entonces, en este caso, pues esa revisión que se va a hacer es sobre el método calcular total. Pues ahí es donde nosotros debemos mirar qué es lo que vamos a modificar. Es identificación del error en la fórmula del descuento. Se realiza como tal la corrección para que nos entregue el valor como debe ser. Luego se ejecutan las pruebas unitarias en Sprint para verificar que el método sí está funcionando de forma correcta. Y finalmente, luego de hacer las pruebas, pues ya teniendo en funcionamiento el backend con frontend, pues se hace una prueba o validación manual para corroborar que sí está funcionando ese método que nosotros entramos a corregir. Pruebas de regresión, ya les había dicho, se verifica que el cálculo sin descuento sigue funcionando. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros modifiquemos el método, aún siga funcionando ese aplicativo como debe ser. Si el cálculo sin descuento sigue funcionando, el cálculo con múltiples productos funciona de forma correcta,
no se afecta el módulo de facturación, no se altera la generación de reportes. ¿Sí? Entonces hace referencia a aprobar todas las partes del sistema que pueden afectarse según la modificación que nosotros realizamos. Aprobación. Entonces acá ya es cuando se han corrido todas esas pruebas y pues ya se habla como tal con el líder de proyecto que ya está corregido el proceso, ¿cierto? Y él es el que ya, una vez finalizado ese proceso, pues aprueba ese despliegue, ¿sí? O esa modificación que nosotros realizamos. Despliegue en producción, se fusiona la rama error con la main, es decir, se hace un merge para que ya queden los cambios dentro del aplicativo. Se hace el despliegue en Railway, se reinicia Apache Tomcat, se valida el funcionamiento ya en, digámoslo así, en caliente, tiempo total de indisponibilidad mientras se hace este proceso, entonces ahí se define como un tiempo, cuánto va a estar o cuánto va a tardar realizar esto que tenemos aquí. En este caso dice 5 minutos. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna por mi parte, profe. Bueno, gracias. Y la parte de documentación y cierre, dice acá, bueno, pues se hace el registro como tal de incidente. Se cambia la versión de acuerdo como le decíamos. Bueno, es que antes estábamos trabajando en la 1.3 y como fue un error pequeño, pues pasamos, perdón, a la 1.2.3 y ahora pasamos a la 1.2.4 de acuerdo a la corrección que realizamos. Se genera la bitácora de mantenimiento donde básicamente se documenta cuál fue la corrección que se dio y pues básicamente con eso quedaría o se genera el cierre del ticket y ahí se hace la notificación como tal de que ese proceso de corrección de error pues ha finalizado. ¿Listo? Entonces, la idea, de acuerdo a esto y al ejemplo que ustedes tienen acá, es que hagan el plan de mantenimiento para el software que ustedes están construyendo todavía o que ya construyeron. Entonces, con estas diapositivas ustedes pueden hacer ese mantenimiento, ese plan de mantenimiento para esta evidencia que tenemos acá. Creo que algo que nos hablaba de esa evidencia, no sé si está aquí, miramos, esa evidencia es que también se debía hacer como un cronograma. Miremos acá. Pues a ver, dice, utilizando como referencia el propio proyecto, investigar los elementos del plan solicitado. Bueno, no dice, pero de igual forma, en los planes de mantenimiento tienen un cronograma y ese cronograma es como cada cuánto se van a hacer, por ejemplo, revisiones. Se pueden hacer revisiones de tipo semanal, se pueden hacer revisiones de tipo diario, se pueden hacer revisiones de tipo mensual y eso es lo que se estipula como tal en ese cronograma. Por ejemplo, se establece una actividad, un responsable y la frecuencia con la que se va a realizar esa actividad. Ejemplo, una actividad de monitoreo del servidor, ¿cierto? Entonces va a ser el responsable, pongámoslo, no sé, el desarrollador backend. Y esa revisión o ese monitoreo puede hacerse diario, puede ser semanal, ¿sí? O, digámoslo así, un backup automático de la base de datos. Pues eso ya se encarga el sistema de realizarlo. Y ustedes disponen con qué eh, frecuencia se va a hacer. Por ejemplo, algo así como eh, aplicar parches para mejora del sistema. ¿Sí? Bueno, es que mensualmente vamos a verificar si el sistema, si podemos corregirle alguna cosa al sistema o mejorarle al sistema. Entonces, ustedes definen quién se encarga de realizar ese responsable y cada cuánto se van a aplicar esos parches que, que pueden mejorar el aplicativo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera evidencia que tenemos para esta semana. Yo les comparto estas diapositivas, ahorita apenas finalicemos la sesión, para que ustedes pues las tengan como guía y puedan realizar ese plan de mantenimiento para su aplicativo. ¿Listo?
Vamos a mirar las otras dos evidencias. De igual forma, como les mostré esta partecita del plan de mantenimiento, pues también tengo dos documentos que hacen parte al acta de entrega y al acta de capacitación. Entonces, estos son ejemplitos con los cuales ustedes se pueden fundamentar. Acá, pues yo simplemente puse texto. La idea es que pues esas actas tengan como tal una buena presentación, incluso dentro del ¿qué? Dentro del aplicativo, dentro de Desayuna, en la parte del material de formación, hay unos ítems que indican que debe tener como tal esa acta de entrega o esa acta de capacitación. Yo no los tuve acá en cuenta, pero ustedes pues sí los van a tener en cuenta a la hora de realizar esa acta. Entonces, estas actas se realizan ya cuando ustedes tienen funcionando ese software dentro, o digámoslo así, dentro de un servidor, cuando ya lo han desplegado y cuando ya el usuario final hace uso de ese aplicativo. Acá tenemos acta de capacitación del software, el nombre del documento, acta de capacitación, proyecto de software, entonces acá ArcadeBox, sistema de gestión de venta de cajas personalizadas, código del documento. Cuando es en empresa, todos los documentos tienen un código y cada rato se va realizando modificación de esos documentos. Entonces, acá por eso dice versión 1, fecha, fecha en la que se realiza esa acta de capacitación, el cliente, pues acá dice CADEVOX, NIT, responsable del documento, gerente del proyecto, elaborado por el equipo de desarrollo del software ArcadeVox. Entonces, objetivos. Acá tenemos el objetivo de la capacitación. En este caso, lo que se hace en la acta de capacitación es básicamente enseñarle a ese usuario a usar ese software, ¿sí? Es decir, mostrarle qué funcionalidades se crearon para ese aplicativo del cual están haciendo uso ellos. Dice, capacitar al cliente en el uso funcional y administrativo del sistema tal, garantizando su correcta operación y gestión autónoma. Temas desarrollados. Dice acá, bueno, eh, se mira cómo es el proceso de compras, cómo se puede hacer una solicitud de diseños no existentes, cómo se puede hacer seguimiento a pedidos. Entonces, en este caso estamos mirando eh, o enseñándole a ese usuario final cómo puede trabajar en el sistema que nosotros le creamos. Entonces, acá estas son las funcionalidades que tiene nuestro sistema. Cómo pueden manejar el panel administrativo, cómo pueden generar reportes de ventas, cómo se gestionan los diferentes usuarios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bien, acá tenemos como la metodología, ¿sí? Es decir, ¿bajo qué criterio se va a trabajar esa capacitación? Sí, la capacitación fue desarrollada bajo un enfoque teórico-práctico orientado al aprendizaje activo de los participantes. Inicialmente se realizó una exposición conceptual sobre la arquitectura del sistema, ¿cierto? Ustedes harán allá una presentación del sistema, qué hace, qué no hace, para luego ya pasar como tal a una demostración práctica y guiada, donde pues el usuario esté interactuando con el sistema y pues pueda realizar las diferentes operaciones que el sistema permita. Por eso acá dice gestión de ventas, creación de productos, registro de pedidos, solicitudes, demás. Pues ahí se detalla todo, dice, durante la sesión los participantes realizaron ejercicios prácticos supervisados, usando procesos completos dentro del sistema para reforzar el aprendizaje y así sucesivamente. Pues es como detallar en esta acta de capacitación qué es lo que se hizo durante el proceso de enseñanza o de uso o de manejo de ese sistema, donde usted como tal le enseñó al cliente a manejar ese sistema. Después sale acá un ítem de conformidad. Ah, bueno, es que según la capacitación que se dio, pues el cliente manifiesta que recibió la capacitación completa sobre el software, sobre el funcionamiento, y que está como tal conforme con ese proceso que nosotros realizamos. ¿Sí? Es decir, que sí se le dieron como tal
o sí se le dio como tal la explicación de cómo funciona ese aplicativo. Incluso acá dice, bueno, en caso de requerir, dice acá, sin perjuicio de requerir futuras sesiones de actualización o soporte. ¿Esto para qué nos sirve? Pues si nosotros ya hicimos una capacitación y la persona ya firmó, pues acá estamos diciendo que no hay necesidad de hacer futuras sesiones en el caso de que lo soliciten, ¿sí? A no ser que sea pues ya alguna modificación o que ya sea algo que no se haya explicado durante la capacitación. Finalmente, pues se procede a realizar la firma por parte del capacitador, que fue enviado por la empresa de desarrollo, y también la firma de ese cliente, que fue con el que se hizo como tal el contrato de la creación de ese cliente. Entonces dice acá, representante legal de Arcadeos. ¿Sí? Esa sería como tal un ejemplo cortico del acta de capacitación sobre el funcionamiento de ese software. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, disculpe, tengo una pregunta, aunque es de Señor. la evidencia anterior. Sí, señor. Bueno, nos propone un documento, un plan de acción con 12 pasos, Sí, señor. pero cuando pasó a dar un ejemplo, dio un ejemplo, digamos, de un caso bastante concreto. Sí, señor. Cuando nosotros elaboremos ese documento, tiene que ser pensando en un caso concreto también. No, a nivel general. El caso concreto era para mostrarles como lo que se realiza si sucede un caso. Es más a nivel de general de cómo se van a abordar las incidencias que se generen durante el proceso, bueno, cuando el software ya esté funcionando. Entendido, gracias. ¿Listo? Con gusto. O sea, no es necesario colocar un ejemplo como tal. Listo. Y la otra evidencia, porque si ustedes se fijaron, por aquí, ¿dónde es que está el cronogramita este? Si se fijaron, uno de ellos es acta de entrega del proyecto de software. Entonces, en ese caso, pues está el acta de capacitación y el acta de entrega. Es decir, esta evidencia que está acá va a contener dos documentos. Uno, el acta de capacitación y el otro, el acta de entrega del proyecto. Entonces, el acta de entrega del proyecto es esta que tenemos aquí, que tiene, pues, digámoslo así, muchos más ítems porque ya es como tal la entrega formal de ese proyecto que ustedes desarrollaron. Entonces, por eso tiene cualquier cantidad de elementos acá. Yo les hago la descripción ahí, pues para que ustedes puedan modificar este documento, pues tocando los aspectos del sistema que ustedes crearon. Vamos a hacer una revisión acá, algo rápido para que se enteren de qué es esto. Dice. Acá, pues ustedes lo mismo, pues modifican el formato de forma que sea que sea mejor presentable. Pues dice, acta de entrega de aceptación del software ArcadeBox. Documento número tal, eso es codificación, se le asigna una codificación. Nombre del proyecto. Acá se especifica el contrato bajo el cual se realizó ese proyecto, la fecha de entrega, lugar de entrega y cómo se dio esa entrega. En este caso, pues yo puse acá virtual y la fecha de hoy, creo que es partes involucradas. Entonces, los datos de ese proveedor, de ese servicio, con su descripción. Pues acá dice, bueno, la empresa se llama Devos, representante legal es David Acevedo, cargo tal, domicilio en tal lugar, teléfono tal, correo tal. Luego se hace la descripción del cliente con los mismos datos, ¿cierto? Una breve descripción de ese proyecto, ¿sí? Entonces acá dice, bueno, origen del proyecto. Dice, en tal fecha, entre el cliente y DevOps, pues celebraron un contrato para, como tal, la realización de un software sobre la plataforma ArcadeBox. Acá, objeto del contrato, pues cuál fue el objeto de ese contrato y qué era lo que se podía hacer dentro de ese sistema. Por eso acá se dice, bueno,
permitir la compra en línea de cajas personalizadas, permitir hacer solicitudes de cajas, gestionar pedidos, administrar productos, hacer seguimiento a los pedidos, ¿sí? Dice acá, alcance acordado. Dice, módulos desarrollados. Entonces, acá lo que se hace es la descripción de todos los módulos que se realizaron para ese software. Entonces, acá, módulo de catálogo, módulo de pedidos, módulo de carritos de compras, módulo de seguimiento de pedidos, panel administrativo para la parte de gestión de productos, pedidos y clientes, autenticación, gestión de usuarios, ¿sí? Integraciones, bueno, es que se integró una base de datos en MySQL, es que se utilizó un servidor Apache Tomcat, es que se utilizó Git y Git Page para el despliegue, y se hizo el despliegue en el servidor en Railway. ¿Sí? Dice plataformas. Bueno, las plataformas sobre las cuales va a trabajar ese aplicativo. Bueno, que es una aplicación web responsive que puede trabajar en escritorio o en equipos móviles, sea Android o sea iOS. Entonces acá el timeline del proyecto pues hace referencia a cuándo inició, cuándo se entregó y cuándo fue la entrega real, además de cuánto fue la duración de ejecución de ese proyecto que tenemos ahí. También recuerdan que al inicio nosotros hacíamos como las primeras guías, por allá se hacía como tal la parte de cuánto se iba a gastar en ese desarrollo, cuánto se va a cobrar por ese software, cuánto cobra el desarrollador frontend, cuánto cobra el desarrollador backend, y todo eso lo uníamos para sacar el cálculo del proyecto. Pues aquí está cuánto fue el monto por el cual se celebró ese contrato. Acá dice componentes entregados, ¿sí? Es decir, la parte del frontend, qué tecnologías se utilizaron para el desarrollo del frontend, bajo qué versión se hizo la entrega, con cuál URL puedo acceder a esa parte del frontend, ¿sí? ¿Qué características tiene ese frontend? Dice visualización de catálogo, registro de inicio de sesión de usuarios, carrito de compra funcional. ¿Por qué se detalla acá tanto? Porque es la entrega como tal formal de ese software, donde a usted le van a decir, listo, queda aprobado, no tiene que realizarle ninguna modificación porque estoy conforme de lo que estoy recibiendo. Por eso se detallan más cosas que en el acta de capacitación. Miramos, bueno, se indican las compatibilidades que tiene ese sistema en cuanto a navegadores, en cuanto al dispositivo que se esté visualizando. Lo mismo para la parte del backend. Entonces, bueno, es que se utilizó un framework llamado Spring Boot, ¿cierto? Se utilizó el servidor de Apache Tomcat, se entrega la versión 1.0.0, ¿sí? Se entrega también como tal la parte de la base de datos en MySQL, ¿sí? Entonces ahí tenemos toda esta partecita. Si seguimos mirando, pues está detallada la parte de infraestructura, que es la parte del despliegue, dónde se hizo el despliegue. Dice componentes desplegados, un servidor de aplicación activo, base de datos en MySQL configurada y en server, certificado de seguridad, control de versionamiento, variables de entorno configuradas. Acá dice URLs de acceso, entonces cómo accedemos a la parte del frontend, cómo accedemos al backend para consumir esos servicios, el repositorio dónde está, cuál es la URL dentro de GitHub, donde tenemos el código fuente y demás, dónde está alojado el código fuente. Entonces acá dice, bueno, en GitHub, en la rama principal, el acceso se le ha dado al cliente, ¿sí? Dice acá, estadísticas aproximadas, entonces se refiere cuánto fue las líneas de código que se realizaron, ¿sí? La arquitectura del sistema, separación entre frontend y backend, control de versiones. También, si se fijan, cuando uno hace este proceso, cuando ya está finalizando y haciendo entregas, pues tienen que entregarle documentación técnica, documentación de usuario a ese cliente. Entonces, por acá dice, bueno, se entregó el manual de arquitectura, ¿sí? Se documentó como tal el parte del API REST. Incluso en este manual técnico se hacen por allá, se entregan hasta casos de uso, se entrega código fuente si es que se pactó entregar código fuente, se muestran los diferentes
diagramas, cómo está detallada la base de datos y demás. ¿Para qué esa documentación técnica? Para que cuando alguna otra persona quiera realizar una modificación, si es que no está pactado dentro de los términos, porque pues dentro de los términos uno dice que no se pueden realizar modificaciones o se pueden realizar modificaciones en el sistema, entonces pues que de acuerdo a la lectura de esa documentación técnica, pues la persona que va a realizar alguna modificación o a verificar, pues pueda guiarse de dónde abordar determinado problema o realizar una modificación. Documentación de usuario, que se entrega también un manual de usuario donde se especifica, además de la capacitación que se da, pues cómo usar ese aplicativo. Manual de administrador, guía rápido de uso. La parte de capacitación, entonces entra acá si se realizó como tal la capacitación a los usuarios, ¿sí? A los usuarios finales, ¿sí? Se muestra cómo se hizo el despliegue, ¿sí? Para la parte técnica, entrega de manuales en PDF, dice acá también las horas de esa capacitación, cuánto duró la capacitación que se brindó, se establece cuál es la garantía, es decir, por cuánto tiempo nosotros le vamos a dar soporte a ese sistema después de la firma del acta que nosotros estamos estructurando acá y que cubre como tal esa garantía que tenemos. Acá dice corrección de errores, ajustes de rendimiento, fallas de seguridad detectadas, que no cubre nuevas funcionalidades, cambios realizados por terceros, lo que les decía ahorita, ¿sí? Y ya finalizando, pues se dan las declaraciones de conformidad, que es donde básicamente se establece que el desarrollador de software, de acuerdo al contrato, está conforme a lo establecido, ¿sí? Y lo mismo para la parte del cliente, que declaran si están conformes con lo tal, como tal, con lo que le están entregando, ¿sí? Disposiciones finales, propiedad intelectual, ¿sí? Entonces ahí está, confidencialidad también. Y finalmente, pues, si ya está pactado todo y ya está escrito todo esto que tenemos aquí, porque es que ya estamos haciendo entrega de ese software, pues ya damos firma como tal. Las personas, digámoslo así, el- el dueño de la empresa de desarrollo, ¿sí? Quien vendió, quien celebró el contrato, con el cliente que fue quien compró ese aplicativo. Y con eso, pues ya se da entrega formal a ese software que nosotros realizamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Ninguna de mi parte. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchachos, para esta semana, como les digo, son dos evidencias las que les acabé de socializar, una el plan de mantenimiento y otra que es el acta de capacitación y acta de entrega de proyecto. Acta de capacitación y entrega de proyecto se suben en un archivo RAR en esta evidencia que tenemos acá como actividad de aprendizaje 13, evidencia 01. ¿Listo? Entonces, con esto estaríamos finalizando la sesión. Yo les comparto esos documentos que socialicé acá para que se puedan guiar y para que puedan estructurar eh, cada uno de esos documentos que requieren realizar. ¿Listo? De igual forma, les comparto también nuevamente el documento donde tenemos la socialización de evidencias y nuevamente el cronograma para que ustedes vean pues en qué semana estamos trabajando y qué evidencias estamos realizando esta semana. ¿Listo? Si no hay ninguna otra pregunta, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Profe, Señor, profe, ¿puedo quedarme hasta el final para hacer una consulta? sí, claro, sí, señor. Gracias, profe. Tranquilo.
Bueno, entonces, como les dije, muchachos, con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Pues no queda ya más que agradecerles por su asistencia, por su permanencia y desearles una excelente semana y una feliz noche. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias, profe. bueno, con gusto. Profe, una pregunta.